fue una experiencia que iniciamos hace aproximadamente 8 años en San Juan de Miraflores. Los compañeros vecinos presentaron una denuncia por incumplimiento, por vicio en el proceso del presupuesto participativo, pero lo abandonaron, lo dejaron ahí. Están sucediendo cosas muy parecidas en muchos lugares. Se aprueba algo en el presupuesto participativo, se ratifica en la sesión de consejo, al año siguiente que se tiene que ejecutar el presupuesto participativo, no se ejecuta. No, primer hecho, el porcentaje, el monto económico que se otorga al presupuesto participativo, ahí empieza el problema. Gradualmente comienza a reducirse. ¿Para qué? Para que sea a través de la alcaldía que se decida qué obras se hacen y bueno, y obviamente qué obras no se hacen. Entonces, el monto que se deja a favor del presupuesto participativo cada vez va reduciendo. Pero ese monto que se va reduciendo, al año siguiente, que es de la ejecución, no se ejecuta. Y entonces se señala varias explicaciones o excusas. Y de esa manera va corriendo para el siguiente año, ¿cierto? No entro en detalle sobre, por ejemplo, hay obras que son 100% salen de los recursos municipales, pero hay otras obras que salen un porcentaje del municipio y también aporte ciudadano, ¿cierto? Entonces, ¿pero qué sucede? Que dentro del año, como ya la labor del alcalde no solamente es la de darse servicio público, ¿no?, sino también hace su labor política, porque es un cargo político. Entonces, en este cargo político, obviamente, no debe ser así, pero obviamente el alcalde, digamos, prioriza los territorios en los cuales tiene un determinado apoyo. Y donde no hay un apoyo, los va postergando, ¿cierto? Y entonces de esa manera se va desnaturalizando ese presupuesto participativo que se ratificó en una determinada oportunidad. ¿Qué hacer frente a esa situación? Aquí viene el qué hacer. En el qué hacer lo podemos dividir en dos partes. Hay un qué hacer ciudadano, que ustedes lo conocen mejor que yo, ustedes saben qué es lo que se debe hacer, de manera organizada, etcétera, etcétera. Pero hay una parte, hay un componente legal importante. Y ahí yo diría que se podría trabajar en dos actividades. Una primera, una acción constitucional llamada acción de cumplimiento. Porque el presupuesto participativo, al ser ratificado por el Consejo Municipal, entonces, por lo tanto, ahí ya estamos hablando de un instrumento jurídico, de un acto administrativo, es más, un acto de gobierno, porque hubo un primer acto, digamos, de concertación, que fue el acto de concertación a través del presupuesto participativo. Pero esto, al aprobarse en una sesión de consejo, ya no solo es un acto administrativo, sino es un acto de gobierno, porque ya fue aprobado. ¿Okay? Entonces, lo que es aprobado, toda resolución de alcaldía, todo acuerdo de consejo, se debe cumplir. Si no se cumple, muchas personas, por ejemplo, si acá hay algún trabajador municipal, lo sabe muy bien, que sale la resolución de alcaldía para que le paguen su devengado, ¿no? Ese clásico cuento chino, sale la resolución y entonces él espera el ejercicio presupuestal del año siguiente a fin de que se le programe. Pero sin embargo, como hay un porcentaje de presupuesto para el pago de devengados, resulta que cuando ya le toca a él ya no hay nada, se agotó esa partida para pagarle su devengado, pero hay una resolución de alcaldía. Ese trabajador que hace se va a la vía de la ejecución de resolución administrativa, pero hay otros que hacen ¿qué cosa? Acción de cumplimiento, mediante la cual le piden al juez de que se inicie el procedimiento de cumplimiento, vale la redundancia, que es un proceso sumario. Ya, esa es una alternativa. Esa es una alternativa, pero tenemos otra. Cuando una municipalidad no ejecuta un acuerdo de consejo de esta naturaleza, porque miren, lo más importante en la parte administrativa de una municipalidad es el presupuesto. Todo funcionario público que va a trabajar, su Biblia es el presupuesto.
área a la que vaya a trabajar, lo primero que tiene que preguntar es, quiero ver el presupuesto, porque en el presupuesto ahí está qué es lo que él tiene y qué es lo que va a hacer en el mes o en el año que trabaja. ¿Correcto? Por lo tanto, el instrumento administrativo más importante en una municipalidad es el presupuesto. De hecho, para todos ustedes que son agentes participativos, lo más importante es el presupuesto. Si ustedes no conocen el presupuesto, obviamente estamos perdidos y no sé qué hacen acá. ¿Cierto? Entonces, tenemos que ser... Es como en la casa. En la casa, vamos a hacer cambios en la casa, dice la mamá, porque el papá está un poco quedado. Pero ella dice, pero para hacer cambios tengo que saber cuál es el presupuesto. A ver, enséñame la billetera. Le pide al esposo, ¿cierto? O al hijo mayor. Ella ya sabe cuál es la plata que hay, sabe qué es lo que entra, ella ya sabe qué es lo que sale. Pero, entonces, ¿el presupuesto qué es? Saber cuánto entra y cuánto sale. Nada más. Entonces, en la casa está entrando mensualmente 3.000 soles y está saliendo 2.000. ¿Y a dónde se van los otros 1.000? Ya ustedes saben, ¿no? Ustedes saben que siempre hay por ahí unas amiguitas que hay que cumplir con ellas, ¿no? Entonces, ahí se va. Pero, al ya saber cuál es el ingreso y el egreso, yo puedo modificar el presupuesto y decimos, ya no, esos 1.000 lo vamos a utilizar para la academia de los hijos, darle más educación. Entonces, nosotros tenemos que tener un dominio del presupuesto. Y es fácil. Eso no solo lo debe dominar el gerente de presupuesto y planificación, que a veces nos utiliza un lenguaje que en vez de aclararlo, nos confunde. Ok, entonces estamos hablando en primer lugar una acción de cumplimiento. En segundo lugar, el gerente de presupuesto es el principal responsable de que se cumpla el presupuesto participativo. Por lo tanto, si el gerente de presupuesto no cumple, entonces vamos a accionar en la vía administrativa. Esto se llama solicitar que se realice un proceso administrativo disciplinario. Un proceso administrativo disciplinario, y vamos a pedir desde un inicio que la sanción sea de una suspensión de 3 meses. ¿Qué va a pasar aquí? Aquí ya ustedes no están chocando solo contra la municipalidad, están chocando contra una persona. Y entonces, obligatoriamente, el jefe de personal de la Municipalidad de Villa El Salvador va a iniciar un procedimiento administrativo sancionador. Obviamente, el órgano instructor lo va a designar el alcalde y le va a perdonar, o le va a poner amonestación verbal, un saludo a la bandera. Pero ahora ya la ley ya cambió. Antes, hasta hace 4 años, la municipalidad ponía la sanción en primera instancia y en segunda. Y entonces, por lo tanto, le perdonaba. Siempre perdonado. Ningún funcionario destituido. Todos eran santos. Pero también el alcalde le echaba ojo a un trabajador y le quería cortar la cabeza y también tenía el control. Ahora ya no. Ahora la primera instancia es la municipalidad, en vía administrativa. Y es una solicitud muy simple que lo puede hacer cualquier ciudadano. Mucho mejor si lo hacen ustedes. La segunda instancia es el Tribunal de Servicio Civil. Servir, la institución Servir, autónoma, independiente. Ya lo hemos hecho a unos lugares. Y Servir sí sanciona a ese funcionario. Miren, entonces estamos hablando de una acción de cumplimiento, estamos hablando de un procedimiento administrativo, sancionador. Pero también podemos recurrir nosotros a control interno de la municipalidad, la OSI, que es independiente, entre comillas, me dicen por ahí, por supuesto. Pero les paga la municipalidad. Así es. Pero no se olviden ustedes del municipio. Claro, bien. Correcto. Es independiente, les paga. No me hace bien el barro, el fiscaliza los votos, darle uno, totalmente así sucede. Esto sucede en la mayoría de las municipalidades, pero no nos olvidemos que la OSI depende de la Contraloría, y la Contraloría existe la Gerencia de Participación Ciudadana. Los que ya no creen en su OSI lo envían directamente a la Contraloría. Miren, yo sé que hay muchas puertas que se abren y muchas puertas que se cierran. Sin embargo, el solo hecho de empezar a accionar, pero no tirar la toalla, ¿cierto? La cuestión es no tirar la toalla.
porque la gran mayoría está tirando la toalla, pero ya hay acciones en varios distritos, por ejemplo, en la composición, en la elección. En mi distrito, yo vivo en Los Olivos, ahí por ejemplo ya se inició la acción contencioso administrativa sobre la elección del CCLD. Para el juez, ¿qué es eso? ¿Qué es CCLD? Nunca he escuchado. ¿Qué es eso? Consejo Municipal no, es el Comité de Coordinación del Presupuesto Participativo Distrital. ¿Qué es eso? No sabe. Juez, que tú no vives en un distrito, esto se hace en todos los distritos desde hace 13 años atrás. El CCLD es una persona jurídica, porque ha sido creada por ley, por la Ley Orgánica de Municipalidades. O sea, no es una institución solo de concertación, es de concertación, pero creada por ley, y por lo tanto es una persona jurídica. Así como, por ejemplo, las juntas directivas, o los comités de vaso de leche, o de comedores, son organizaciones sociales que están inscritas en el ROS, como el RUOS, en el registro. Y ahí dice la ley que son personas jurídicas municipales. O sea, pueden accionar en su distrito, obviamente, ¿cierto? A diferencia de las personas jurídicas que pueden accionar a nivel nacional. Pero en el distrito tienen personería. Así como algunos asentamientos humanos, solo que acá en El Salvador ya no hay, ¿no? Pero hay asentamientos humanos, los cuales, por ejemplo, no se han inscrito en los registros públicos, pero son personas jurídicas, porque hacen actos jurídicos, hacen gestiones ante SEDAPAL, etcétera, etcétera, etcétera. La ley es clara, ¿no? O sea, ese es el concepto, digamos, extensivo de las instituciones jurídicas. Hacen una asociación, llegan a un acuerdo y accionan y logran determinados beneficios creados por la ley. La ley orgánica, si ustedes lo analizan con detenimiento, crea varios tipos de organizaciones, junta vecinal, etcétera, etcétera, etcétera. Eso lo saben ustedes más que yo, porque obviamente viví en Salvador en la cuna, y de aquí salieron muchas experiencias ciudadanas que ya se han convertido en ley, ¿no? Acá se hizo el presupuesto participativo antes que exista la ley orgánica, que por ley se crea esa institución jurídica, pero ya es una institución jurídica. Entonces, en ese proceso, obviamente va a reaccionar la municipalidad, va a tener que reaccionar de todas maneras, y obviamente se va a tener que cumplir. Y si no, como tal, vuelvo a repetirles, se sigue adelante en este proceso sancionador. Yo presido una institución llamada Iniciativa Ciudadana, que su especialidad es el tema municipal, ¿no? Todos los ámbitos del tema municipal, solo que un poquito me conocen por lo de la vacancia, ¿no? Pero no es que yo me dedique a hacer vacancias, sino que obviamente como conozco cómo funciona el municipio, porque también he sido gerente municipal, ¿no? Asesoro en temas municipales, y obviamente yo ya pues tengo un buen olfato, por algo soy pastor alemán, entonces tengo un buen olfato para saber cuándo, ¿no? O sea, se está haciendo una buena compra la municipalidad a través de la adquisición, o por ejemplo, sé cuando un alcalde, miren, a los alcaldes les conviene que en el presupuesto participativo haya gran participación, participen mucho, les conviene para que crezca el distrito y obviamente crezca también su gestión. Pero lamentablemente los alcaldes que tratan de que se reduzca la participación es simple, porque ellos lo que quieren es manejar todo el presupuesto, ya no quieren una lista, quieren todo el pollo a la brasa, quieren manejarlo completamente, pero hay mecanismos. Y ojo, miren, con esto ya termino. En el gobierno nacional, nosotros, el sistema es el del cheque en blanco. Elegimos al presidente por 5 años y caballero nomás, por eso pasa lo de chincheros y lo que pasa en todos los lugares. Pero en un municipio la ley es diferente. La ley orgánica, el sistema de participación permite participar, permite controlar y permite que nosotros podamos lograr obras en nuestra población. Obviamente el prerequisito es que esto sea mayormente difundido, ¿cierto? Y el rol con mucha sabiduría de parte de los líderes de las instituciones que conforman la sociedad civil, el CCLD, el Comité de Vigilancia, ¿no? Desde ya, Juan Quispe, ¿no? A vuestra disposición para vivir tal vez una importante experiencia en este otro ámbito, ¿no? En nuestro distrito, en este distrito, coexistimos 3 niveles de gobierno. Por lo tanto, las fuentes económicas no solamente provienen del municipio, sino también de la municipalidad provincial y del gobierno nacional. Por esa razón,
cuando empezamos el año, empezamos con un presupuesto. ¿Cuál es el presupuesto de Villa El Salvador? Promedio. 78 millones. 78 millones. 22 millones. 22 por inversión pública. No, el año pasado va a ser 100 millones. 100 millones. No, 20 años. Ya. Presupuesto institucional. ¿Cuál empezamos? 78 millones. El año pasado. Ya, ok. Entonces aquí, por ejemplo, el PIA de Villa El Salvador, 78 millones. Pero a fin del año no van a terminar con 78. Puede reducirse también, por cierto, pero generalmente aumenta. ¿Por qué razón? Porque vienen otras fuentes de financiamiento del gobierno nacional, inclusive provincial, y de esa manera, y todo eso que ingresa tiene que entrar al presupuesto, se va modificando, por eso que anualmente se va modificando el presupuesto, y por eso que pueden haber cambios, por supuesto que puede haber cambios porque todo está de acuerdo a las necesidades. Y el Consejo Municipal, obviamente el Consejo Municipal es el que gobierna, ¿cierto? O sea, no es el alcalde, aunque en la realidad, por ahí ya me van a hacer las observaciones, en la realidad sí es el alcalde, a través de diversos mecanismos. ¿Ok? Ya. El alcalde es el que desvía, obviamente es el gerente general, se puede decir. Así es. Bien, ok. El alcalde es un administrador. Número 1. Tema número 1. Es un administrador. Es un administrador temporal del recurso público, de nuestros recursos públicos, que son decididos a través del órgano colegiado que es el Consejo Municipal, ¿cierto? Del Consejo Municipal. Y, claro, y previamente hay un presupuesto participativo no vinculante. ¿Ok? Al principio vamos a tocar temas así concretos. El otro, por ejemplo, ¿qué sería lo más urgente? Yo diría que sería una acción de cumplimiento. O sea, una acción de cumplimiento, inclusive hasta se podría hacer hasta una medida cautelar, ¿no? Que se resuelve pues, en 1 o 2 hasta 3 semanas. Hay que hacerlo, ¿no? Hay que hacerlo. Pero miren, acá hay un tema de fondo, ¿no? Hay un tema de fondo. Por eso que cuando yo inicié esta breve intervención, señalé que hay un tema social. Miren, Villa El Salvador se fundó como distrito en el 83, pero ya existía desde el año 70, ¿cierto? Villa El Salvador tiene una experiencia bien peculiar. Villa El Salvador nació ya cuando las municipalidades recuperaron autonomía. O sea, a ustedes no les ha pasado lo que nos ha pasado en otros distritos, en los cuales el gobierno ponía al alcalde de turno, a dedo, los alcaldes. León Velarde, me acuerdo ahí en San Martín de Porres, ¿no? Antes del 80. No solamente eso, sino que los distritos no decidíamos nada. Todo era una decisión del gobierno central. Hasta hace poco nomás, hasta el año 1980, 3 años antes de que exista Villa El Salvador como distrito. Entonces, en otros lugares no decidíamos nada. Y recién se recuperó, después de más de 400 años, se recuperó la autonomía municipal que nos la quitaron los españoles cuando ellos vinieron. Porque cuando empezó la República, en 1821, tampoco recuperamos la autonomía. Es más, las organizaciones originarias del Perú recién recuperaron su legalidad en 1921, cuando se cumplió el primer centenario. O sea, 100 años, las ciudades del Perú no sentían la independencia. Formalmente en 1921, realmente se recuperaron todos los territorios con la reforma agraria, con Velasco. Y la autonomía legal recién en el año 1980. Claro está, hubo una pequeña primavera democrática en el 60 cuando lo eligieron al Tucán, ¿no? Al Tucán, que lo eligieron en la Municipalidad de Lima, hizo el Zanjón. Fue una primavera democrática. Pero la autonomía, o sea, significa que nuestra autonomía es reciente. Pero en Villa El Salvador es otra historia, porque acá sí hubo presupuesto participativo, de acuerdo a la información que tengo, ¿no? No soy un testigo directo, ustedes obviamente, ¿no? Entonces, bueno, 80 se recuperó autonomía, y recién en el año 2003, con la actual ley, la 27972, ya las municipalidades tienen presupuesto participativo. O sea, entre el 80 y el 2003 hubo 23 años
de autonomía, 23 años de autonomía en la cuales ya habían 1.800 alcaldes distritales, había 1.800 consejos municipales, ya iban tomando decisiones, entonces sí funcionaba la autonomía. Y es por esa razón que en 2003 se aprueba el presupuesto participativo como una necesidad, como algo natural en la autonomía. Recuerden, todos hemos sido jóvenes, todos hemos tenido 15, 18 años y a partir ya de los 15 ya queríamos autonomía, ya queríamos decidir nosotros, ya que no decían los padres, ¿cierto? Ya quieres autonomía, toma autonomía, pues ya quieres autónomo, ya decide, pues. Pero la autonomía se va fortaleciendo, porque una cosa es la autonomía cuando uno tiene 18 y otra cosa cuando tiene 38, como Juan, ya su desarrollo usa más con su autonomía, y así, etcétera, etcétera. La autonomía se va a fortalecer, así como se fortalecen en las individualidades, también se hace en las ciudades. Y es por esa razón que muchos decían que no haya presupuesto participativo en el año 2013, eso fue un importante debate, pero se aprobó que haya autonomía. Que se desarrolle la autonomía, ahora además ya con presupuesto participativo. Bueno, pues ya tuvimos 13 años de presupuesto participativo no vinculante, que de todas maneras fue útil, porque muchos a nivel nacional, cada año al menos venían con sus proyectos, sus alternativas, etcétera, 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 con dificultad, con defectos o virtudes, pero ha sido útil en muchas jurisdicciones. Caso muy peculiar, Villa El Salvador, caso muy peculiar, el distrito de Limatambo, que vendría a ser algo así como ejemplos a nivel de todo el Perú, ¿no? Entonces, pero ya, ahora, esta autonomía se está distorsionando, como bien lo ha dicho en lo señalado, lo ha explicado muchísimo mejor que yo el vecino que está en la parte posterior, ¿cierto? Y entonces ya estamos en condiciones, ahora sí, de un presupuesto participativo vinculante. Un presupuesto participativo vinculante. Yo creo que con un presupuesto participativo vinculante va a cambiar la característica del Consejo Municipal, porque el Consejo Municipal se ha vuelto lobista. ¿Por qué razón? Se ha vuelto lobista, ¿por qué? Porque ya se dio cuenta de que las municipalidades hay recursos, ¿cierto? Entonces ahí hay que hacer varios cambios. Por ejemplo, muchas municipalidades, muchos distritos, cuando se arman las listas para las elecciones, ese orden del 1 al 8 ya tiene su cotización, ¿cierto? Y eso luego, porque eso luego se va a recuperar cuando ganemos la elección. ¿Y de dónde va a salir esa recuperación? De las obras. Pero las obras se financian con nuestros tributos. Y los tributos salen de nuestra billetera, que cada vez está más delgadita. La mía está cada vez peor, ¿no? Entonces, miren, entonces ahí está el tema, ¿no? O sea, tiene que haber reformas. Y yo les tomo la palabra, obviamente, que una reforma fundamental es la del presupuesto participativo vinculante, la de la autonomía del CCLD. La autonomía es una consecuencia natural, sería una consecuencia natural. Tendría la característica de una asamblea popular. Va a seguir habiendo consejo municipal, va a seguir habiendo alcalde que va a administrar, porque el alcalde, como lo dijo muy bien una persona, es un administrador temporal de nuestros recursos. Y ¿por qué se dijo que recupere la autonomía? ¿Sabe cuál fue el fundamento de la autonomía? Hay un concepto llamado la subsidiariedad que está en la ley de descentralización. Esa norma que dice que está aprobado que la autoridad que está más cerca del problema es el que tiene más capacidad de resolver el problema. Antes los problemas que había, por decirle, en el fin del mundo, o sea, me refiero a la selva, Puno, etc., todos esos problemas se resolvían acá en Lima. Y entonces el principio subsidiario dice que es la autoridad que está más cerca, por eso es la descentralización, la autonomía, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, creo que ya tenemos la madurez suficiente para lograr, imagínense, ¿no? Un presupuesto participativo vinculante. Se va a necesitar el Estadio Municipal de Villa El Salvador, ¿cierto? A través de una muy buena organización, y eso obviamente va a ser para beneficio del distrito y de la autoridad del turno. Considero que es muy pertinente, ¿no?